En una pequeña cabaña a orillas del lago Champlain vivía Ernesto, un anciano pescador de 67 años. Exmilitar, había decidido vivir solo luego de la partida de su mujer. Un poco cascarrabias, se la pasaba tranquilo con su ganado y la pesca en el lago. Lo que parecía una vida pacífica pronto se transformaría en una horrenda pesadilla que helaría la sangre a cualquiera. Esta es la historia del inquietante caso de Andrew, quien nos cuenta el extraño legado de su abuelo. Andrew recordaba a su abuelo como alguien muy religioso, fanático de la pesca y de los tallados en madera. Aunque solitario, solía asistir a las misas y hacer donaciones a la caridad. Tiempo después de su deceso, Andrew recibió el terreno de aquella cabaña. Mientras limpiaba la vieja casa, encontró entre sus pertenencias un objeto extraño, un triángulo metálico pesado, con una esfera en cada una de sus puntas. Lo más inquietante era que, durante las noches, en el artefacto aparecían inscripciones luminiscentes, como si resonara con algo. Junto al objeto halló el diario de Ernesto, que a simple vista parecía un registro común de pesca y recetas, pero que pronto revelaría secretos mucho más oscuros. Ese hallazgo removió recuerdos de cuando era niño, cuando iba a la cabaña en verano para ayudar con las vacas, pollos y cerdos. Recordaba que en raras ocasiones, mientras alimentaban a los animales, un silencio extraño se apoderaba del lugar y estos se agitaban sin motivo aparente. Ernesto, siendo un católico devoto, apretaba con fuerza el crucifijo que siempre llevaba al cuello y murmuraba con miedo. Entonces lo tomaba de la mano, lo llevaba corriendo hasta la cabaña, aseguraba puertas y ventanas, y como si nada hubiera pasado, preparaba un estofado de conejo, contando historias para distraerlo. Aunque rudo, su abuelo era sin duda un buen hombre, y Andrew nunca lo olvidaría. Pero al leer el diario comprendió que detrás de aquellas memorias había algo más. En él, Ernesto narraba con detalle sus jornadas de pesca, pero también hablaba de visitas nocturnas de una mujer extraña, hermosa y desnuda, cuyo nombre aparecía como Siltara. Ella lo conducía hasta el lago como bajo un hechizo. En el diario de Ernesto se relataba con mayor crudeza lo que ocurría durante aquellas visitas. Decía que, en ocasiones, al ser llevado por Siltara, apenas podía entreabrir los ojos y ver destellos de figuras altas y delgadas que lo observaban en silencio. Pero lo que más le perturbaba no eran ellos, sino lo que encontraba en su propio cuerpo. Desnudo, recostado en lo que parecía una superficie metálica y fría, notaba pegados a su piel unos objetos que describía como babosas plateadas, blandas y a la vez brillantes, como si estuvieran vivas. De aquellas criaturas artificiales emergían tubos finos que se introducían en su carne, drenando lentamente su sangre. Ernesto escribía que, a pesar de lo aterrador de la situación, no sentía dolor ni ardor, solo un agotamiento profundo, como si la vida misma lo abandonara poco a poco. Y mientras eso sucedía, Siltara lo sostenía con delicadeza, acariciando su rostro. Murmuraba palabras en un idioma incomprensible, y aunque Ernesto no entendía nada, una parte de él sentía una extraña calma, como si estuviera bajo un embrujo que le impedía resistirse. Lo que su familia llamó delirios terminó con él internado en un sanatorio psiquiátrico, donde pasó sus últimos años aislado. El abuelo contaba que después de esas visitas despertaba débil, con marcas de pequeñas perforaciones en su cuerpo. Meses después comenzó a notar que sus animales desaparecían misteriosamente. Una noche, mientras dormía, escuchó ruidos fuertes en la granja. Armado con su rifle, decidió investigar. Allí vio a dos figuras altas y delgadas, de piel verdosa y ojos como los de un caimán. Bajo la luz de la luna distinguió cómo devoraban a sus gallinas.
disparó a uno de ellos, atravesándole el vientre. Los seres emitieron un chillido agudo y huyeron. Siguiéndolos, Ernesto llegó a una cueva oculta cerca del lago, de donde emergió un objeto metálico con forma de plato. Otro salía desde el agua. Entre lágrimas y miedo disparó sin cesar, temblando por su edad y por el terror que sentía. Refugiado entre los árboles, rezó mientras veía cómo se marchaban los objetos. Al amanecer regresó con vecinos armados, pero la cueva estaba vacía, con rastros de quemaduras y disparos. Nadie le creyó. Pensaron que la soledad y la muerte de su esposa lo habían enloquecido. Tiempo después, Andrew recordaba que un oficial de policía del condado, Marlon, lo visitó en secreto. Le confesó que los vecinos habían hecho múltiples llamadas asegurando escuchar chillidos agudos provenientes de la cabaña. Cuando llegaron, hallaron parte de la granja en ruinas y varios animales muertos. Lo extraño era que no estaban devorados, estaban drenados, como si toda su sangre hubiera sido extraída. Esa información nunca fue oficial y el propio Marlon le pidió que no la comentara a nadie. Andrew, interesado en el caso de su abuelo, decidió preguntar a los vecinos sobre los hechos de aquellos tiempos. Muchos repetían que Ernesto, en las noches, lo veían caminar solo, algunas veces en pijama. Otros decían que en su granja se escuchaba un sonido vibrante. Pero eso comenzó a suceder cuando Ernesto ya estaba internado. Entre toda esa información, una de ellas le parecía particularmente rara. Unos hombres de traje fueron a preguntar por lo sucedido. Los vecinos les proporcionaron toda la información que sabían. Sin embargo, aseguran que nunca los vieron marcharse. Solo caminaban y, al llegar a una esquina, desaparecían. En las últimas páginas del diario, Ernesto relataba una última visita. La misteriosa mujer, Siltara, regresó para advertirle que una raza enemiga estaba cerca, atraída por el lago que consideraban un tesoro. Le entregó un artefacto metálico, cromado y pesado, que emitía un zumbido constante. Le prometía protección, pero debía mantenerlo siempre consigo. Intrigado, Andrew llamó al oficial para pedir más respuestas. Marlon le mostró un papel escrito por Ernesto que decía: Perdí el objeto camino a mi cabaña. Ya vienen por mí. Esa misma noche había desaparecido misteriosamente. Lo curioso es que ese mismo objeto ya estaba entre las pertenencias del abuelo junto al diario. Años después, Andrew decide remodelar la cabaña como homenaje, pero pronto comienzan a llegar extrañas ofertas por la propiedad. 3 hombres de traje negro le exigen vender y abandonar el lugar por razones de seguridad nacional. Sin muchas opciones, Andrew acepta la oferta, pero se lleva consigo el artefacto que había encontrado, el mismo que su abuelo había recibido de Siltara. Andrew se enfrenta ahora al misterio que marcó la vida de su familia. Andrew sabe que en esa bóveda no se encuentran los restos de su abuelo. Solo hay algunas pertenencias que solía llevar consigo. Su familia no quiso hablar del tema y prefirió dejarlo pasar como fallecido. Pero Andrew no. Él quiere creer que su abuelo aún vive, junto a Siltara, y que sigue brindando ayuda a aquella especie, tal como lo hacía con la gente. Nadie sabe qué pasó con Ernesto ni qué se oculta bajo las aguas del lago Champlain. Pero algo es seguro. Hay secretos enterrados en las profundidades de los lagos. Y algunos artefactos no son simples reliquias, sino llaves hacia otro mundo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete, comparte, dale like, activa la campanita y comenta tu opinión. Estaré respondiendo en los comentarios. Los estaré leyendo.